Hola amigos, espero que se encuentren bien y espero poder ser lo suficientemente elocuente y breve para no aburrirlos. Quiero hablar sobre lo acontecido el día de ayer en la mañanera de Andrés Manuel porque considero que es un tema sumamente relevante en relación con el periodismo. En mi caso, yo estudié Ciencias de la Comunicación y Periodismo en la UNAM y por lo tanto me resulta de suma relevancia tratar este tema. Espero mi opinión a alguien le pueda resultar interesante o útil y bueno, voy a empezar platicándoles un poquito acerca de cómo el día de ayer me tocó apreciar todas las formas como nos llega la información al público en general. Aquí en la ciudad en la que vivo hay muy pocos noticieros de corte nacional y básicamente si uno quiere enterarse de lo que está aconteciendo en el país, tienes como opción escuchar a Ciro Gómez Leiva, a Mario Beteta y a Luis Cárdenas. Imagínense lo que implica eso para la gente que vive en provincia. Implica que se va a enterar solamente de una cara de la información. Obviamente se tiene como opción las redes sociales para profundizar un poquito más o cuando menos ampliar un poquito el panorama. La cuestión es que yo encendí el radio y escuché a Ciro Gómez Leiva en el momento más álgido de la mañanera. Y eso resultó muy interesante porque me di cuenta, bueno, yo ya sabía que el formato del noticiero de Ciro Gómez Leiva pues deja mucho que desear informativamente porque él lo que hace es poner fragmentos de la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador y hacer cortes y dar opiniones editorializadas, obviamente, respecto de lo que está diciendo López Obrador. Y generalmente lo que él hace, pues es contradecirlo. O sea, pareciera que su función es constantemente estar buscando qué es lo que está comentando el presidente para de inmediato contradecirlo y decir que está equivocado, que está mintiendo, que las cosas no son así, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese formato lo sigue durante todo su noticiero todos los días de la semana. La cuestión es que yo escuché a la hora que estaba el momento más álgido de la mañanera, el noticiero de Ciro Gómez Leiva. Y en ese momento en el que Andrés Manuel presenta la fotografía de la jornada, esa foto desafortunada que publicaron en la que aseguraban que Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, había sido vestido de militar para entregarlo y que resultó que era una fotografía falsa. En ese momento, Ciro Gómez Leiva corta la señal con la mañanera y dice que, que no tiene caso estar pasando esa foto, que para qué la está pasando, que eso no tiene nada que ver, que eso ya se comentó, que está de más. Lo mismo que hace siempre. Entonces, si alguien enciende el radio y no sabe de qué se trata esa fotografía, pues ya no se enteró. Y es evidente que esa es, o ese era el objetivo de este señor, lo cual me parece lamentable. Entonces, en ese sentido, ¿qué puedo decir? Que el periodismo o un sector del periodismo, pues sí ha realizado un papel lamentable en cuanto a información y creo que eso es en buena medida la razón por la que un importante sector de la población pues se siente a disgusto con los medios de comunicación. Ahora bien, como evidentemente esa no podía ser la única cara de la moneda, pues llegando a mi estudio me puse a revisar de entrada el Twitter, que pues es donde relativamente uno tiene la posibilidad de enterarse más de las cosas. Y empecé a ver pues esos videos que se fueron viralizando durante el día en donde solamente aparecía Andrés Manuel citando la frase de Gustavo Madero de tiempos de la Revolución, el hermano de Francisco y Madero,
en donde decía que la prensa le mordía la mano a quien le había quitado el bozal. Entonces ahí te quedabas con otra visión sesgada de las cosas. Y por otro lado, conforme fue transcurriendo el día, empezaron a surgir esos hashtags que empezaron a difundir pues, una enorme cantidad de personas que decían prensa vendida, prensa prostituida, prensa sicaria, etcétera, etcétera. Y entonces esa otra cara de la moneda considero que tampoco le da al lector o a quien sigue las redes sociales un panorama completo de cómo son verdaderamente las cosas. O sea, lo que quiero decir es, con la prensa tradicional, esa prensa poderosa que aún conserva muchísimos privilegios como la que representa, en este caso, Ciro Gómez Leiva, pues no te enteras de qué es lo que está pasando realmente, pero también por otro lado, si solamente se queda el público, y es algo que obviamente sucede con muchas personas, que solo se quedan con la visión de lo que se comparte en las redes sociales, pues evidentemente tampoco te adquieres un panorama completo de lo que son las cosas. Es decir, si solo escuchas a Ciro Gómez Leiva, pues te quedas con la visión de que el presidente es un malvado, y realmente ese es el objetivo que persigue, y hay mucha gente que solo escucha ese tipo de noticieros y se quedan con esa visión. Por otro lado, hay gente que solamente sigue las redes sociales y un poquito más y, y se quedan con la idea de que verdaderamente existe, o que la prensa en general tiende a ser eso, prensa sicaria, prensa prostituida, prensa vendida, etc. Y para terminarla de fregar, pues es cierto que los reporteros también tuvieron una actitud agresiva, o sea, virulenta en contra del presidente, y creo que ya también se convierte en un error porque evidentemente, desde mi punto de vista, el presidente sí merece respeto, o sea, de pronto sí son groseros con él, y esa parte creo que es otro error que están cometiendo los periodistas, y creo que hay que bajarle en ese sentido. Dicho esto, también creo que, porque además el propio Andrés Manuel en la mañanera es quien pone el ejemplo. Quiero decir que, o sea, al estar en esta situación en la que hay dos visiones y tan contrastantes, y que la prensa en ese momento, pues en los periódicos no aparece artículos de opinión ni nada, entonces lo que uno tiene que hacer pues es retomar la mañanera. Así que al mediodía tuve que escuchar toda la mañanera, 2 horas y media, para tener todo el contexto de qué era verdaderamente lo que se estaba queriendo decir. Y bueno, entonces el momento álgido de la mañanera surgió a raíz de que Andrés Manuel justamente puso la fotografía de la jornada, y a partir de esto pues se ha creado este debate en función de qué es la prensa, ¿no? ¿Cuál es el papel que está jugando y qué es lo que somos realmente como periodistas? Yo creo que en el caso de la jornada y en el caso de esa foto en específico, evidentemente la intención del periódico no es ni dañar a la 4T, no es golpear al presidente, no es perjudicarlo. O sea, yo creo que se trató de una decisión editorial equivocada, en la que tuvieron que tomar una decisión al vuelo rápidamente, y confiaron en la fuente que les filtró esa fotografía, se la creyeron, los chamaquearon, publicaron algo que no debieron haber publicado. De eso a que la intención de la jornada sea dañar al presidente, me parece que hay una enorme diferencia. Por otro lado, creo que como público debemos de aprender a identificar quiénes son los periodistas que pudieran llegar a tener intereses o malas intenciones respecto del gobierno o de los gobiernos en general, y quienes simplemente están haciendo su trabajo. Me parece que hay una gran diferencia entre golpear y criticar.
entre opinar y querer dañar a quien sea. Entonces me parece que en toda esta vorágine también vale muchísimo la pena matizar las cosas y no poner a todos los periodistas o a todo el gremio periodístico en la misma canasta, porque nos estaríamos haciendo daño. O sea, insisto, no podemos quedarnos solo con la visión del periodismo de los periodistas tradicionales, de los más reconocidos, entre comillas, o los más famosos, ni tampoco nos podemos quedar solamente con la visión de las redes sociales. O sea, considero que debemos de enriquecer nuestro bagaje informativo a partir de lo que ofrecemos y ofrecen, ya no digamos ofrecemos, sino de lo que puedan ofrecer muchos otros periodistas que en esencia pues están haciendo o estamos haciendo nuestro trabajo. Creo que es para beneficio de todos. Sería lamentable, de por sí ya hoy en día la prensa se encuentra en una situación bien complicada, bien compleja, y que además alimentemos este tipo de embates, pues creo que sería en perjuicio de la población y de la sociedad. Necesitamos información, y necesitamos información objetiva y completa. Entonces, en resumen y en conclusión, también diría que debemos también aprender a identificar quién critica para dañar y quién critica porque realmente tiene una visión concreta de qué es lo que está sucediendo. O sea, hay opiniones honestas que a veces son críticas y no necesariamente buscan dañar absolutamente a nadie. Creo que el periodismo no tiene por función aplaudirle a ningún poder, ya sea económico, ya sea fáctico, ya sea el gobierno. Ningún poder tenemos la función de aplaudirlo. Nuestra función es informar, recopilar la información lo más objetiva posible y sacar conclusiones, y si las opiniones son negativas, pues expresarlas, independientemente de los embates que puedan venir. Esa es mi opinión, espero les resulte interesante, muchas gracias, y pues espero nos podamos seguir viendo próximamente. Hasta pronto.